Partimos afirmando que Chile es el país de las trampas. Ahora, ¿por qué el país de las trampas? Yo diría francamente porque las instituciones aquí no funcionan. Muchas veces estas trampas, que generalmente favorecen a los apitutados de siempre, se toleran, se silencian y finalmente la ciudadanía no las conoce. Pero ahora vamos a hablar de una situación muy concreta porque tenemos mucho interés que la opinión pública que debe manejar la información correcta la conozca. Hace unos 3, 4 días o una semana, la verdad es que ni me acuerdo, algunos medios de comunicación, pero el que más enfatizó fue el Diario Financiero, colocaron una noticia que me llamó mucho la atención, por lo curiosa, que dice más o menos así: Ejército concretará nueva venta de terreno en exclusivo sector de Las Condes. Este es un negocio que quiere hacer el Ejército con una suma que es del orden de los 120 millones de dólares, según ese diario. Cuando se habla de un terreno de alto valor en Las Condes, se están refiriendo a un terreno que está exactamente en la esquina de la avenida Américo Vespucio Norte con la avenida Presidente Riesco y limitando también con la calle Alonso de Córdoba, más hacia el oriente. Este es un terreno, y ahora viene lo bueno, ahora viene lo interesante en realidad. Este es un terreno que le fue asignado, es un terreno fiscal entre paréntesis, es un terreno que le fue asignado al Ejército en el año 1972, ¿no es cierto? Es decir, en el gobierno de Salvador Allende. En aquella época habían problemas para que los miembros de las Fuerzas Armadas tuvieran viviendas dignas, llamémoslo. Y se estableció un convenio entre la Cormu y el Ejército de Chile. Cormu, para la gente que no tiene el conocimiento específico, es la Corporación de Mejoramiento Urbano dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Cormu hoy día lamentablemente ya no existe, dado los nuevos tiempos. Pero el hecho concreto que se firma ese convenio mediante la cual se le asigna al Ejército este terreno para que se puedan construir edificios que iban a albergar a clases, tropas, oficiales de diferente graduación, y en una parte que está frente a la avenida Américo Vespucio Norte, edificios ya más pirulos, más elegantes, de 140 metros cuadrados, los departamentos que iban a estar asignados a generales del Ejército. Eso pasó el año 1972, en base a una disposición vigente en aquella época por un cierto periodo de tiempo, que tiene que ver con una figura que mucha gente conoce, que es el PAF, Propiedades con Afectación Fiscal. Ahora bien, como sabíamos que este negocio que quiere hacer ahora el Ejército es improcedente, improcedente no porque a uno se le ocurra que no corresponde, sino que lisa y llanamente porque a través del tiempo el Ejército, y no solamente el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, todas las ramas de la Fuerza Armada han estado utilizando un ardid, ¿no es cierto?, para enajenar, es decir, para vender a privados terrenos, inmuebles, edificios que le fueron asignados en base a este famoso PAF en circunstancias que las platas que recibían las instituciones de las Fuerzas Armadas ingresaban a ellas mismas. Y eso no corresponde. Y no corresponde de acuerdo a un completísimo dictamen de la Contraloría General de la República que fue firmado por el entonces Contralor General, don Arturo Elwin. Estamos hablando, y yo quiero dar el número para que la gente que tiene interés en estas materias de orden público lo puedan conocer. Es el dictamen el dictamen 23752 del 9 de julio del año 1998. Ahí se rayó la cancha y se estableció con meridiana claridad que estos terrenos, estos inmuebles, por ser fiscales, son administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Pero lamentablemente, y por eso se justifica las primeras palabras que yo empleé en este comentario en términos de las trampas. Aquí todo el mundo hace trampa, todos, ¿no es cierto? Se están intentando hacer más trampas porque este mandato, este convenio que se le asignó al ejército no puede ser vulnerado por nadie. Eso, ¿cómo lo podría decir yo? El ejército no pagó un peso por este terreno. Es más, las primeras obras, los proyectos fueron elaborados por la propia Cormu. Incluso los primeros edificios que se construyeron, que son varios, son edificios de 5 o 6 pisos que tienen departamentos del orden de los 70, 80 metros cuadrados para oficiales de mediana graduación. Los edificios que están frente a Américo Vespucio ya son más grandes y son más grandes porque están asignados a generales, digamos. Ahora, lo interesante, y yo voy a dar los nombres de las personas que firmaron este convenio. Este es un convenio histórico, vigente. ¿Quiénes firmaron? De partida, el presidente de la República, don Salvador Allende. Firmó también, en su calidad de comandante en jefe subrogante del ejército, don Augusto Pinochet. También lo firmó, en su calidad de ministro de Vivienda y Urbanismo. Recordemos que este ministerio fue creado un poquito antes. Este ministerio fue creado el año 1965, si no me equivoco. Estamos hablando del año 72. Bueno, lo firmó el ministro de la época, que era un civil, don Luis Mati Valdés. También lo firmó el ministro de Defensa, don José Toá. También lo firmó un hombre, digamos, bastante conocido, por otras razones, que no es del caso volver a hablar sobre esas razones, el conocido general Arellano Stark también firmó el convenio. Y, naturalmente, lo firmó en su calidad de ministro del Interior, a pesar de que era comandante en jefe titular del ejército, el general Carlos Prats, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos ante un intento de obtener un lucro vulnerando la legislación actual. Y eso no puede ser admisible. Quien firmó como presidente de este convenio Cormu, Ejército de Chile, fue el actual Premio Nacional de Arquitectura, el distinguido arquitecto Miguel Launer. Don Miguel Launer tiene toda la información a la mano. Es más, se dio a conocer en una actividad en días recientes y hay un completísimo desarrollo de los hechos para la gente que quiera conocer todos los hechos en detalle. ¿Y qué es lo que propone el arquitecto Launer, como un arquitecto serio, digamos? Que dado que no se puede obtener un lucro institucional, en este caso un lucro para el ejército, por este terreno, dada la circunstancia que acabo de señalar, sería más que razonable tomar la idea que tiene el alcalde de Las Condes, dado que este terreno está en Las Condes, ¿no es cierto?, de promover la construcción de viviendas sociales integradas, o sea, edificaciones para la gente de escasos o medianos recursos. Esta es una idea que no solamente la está planteando a través de la prensa. Lavín le encanta aparecer en los canales de televisión y permanentemente nos está hablando de construcción de viviendas sociales. Bueno, aquí tenemos la gran oportunidad. No solamente Lavín está hablando de la urgencia para tener viviendas para la gente más vulnerable, sino que también el propio ministro de Vivienda, Cristian Monkever, anda con la misma idea, que entre paréntesis todos compartimos, nadie puede estar en contra de eso. A raíz de una situación que nosotros consideramos peligrosa, dado que aquí en Chile existe mucha impunidad, nosotros tomamos el recaudo, hace unos 4 o 5 días atrás, de ingresar una nota por escrito en el Ministerio de Defensa Nacional, dirigida al ministro, ¿cómo se llama?, el ministro Espina, una nota bastante clara,
relatando qué es lo que pasa con este dictamen de la Contraloría, diciéndole que él asuma su rol como máxima autoridad de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para terminar con la chacota de que cada rama de las Fuerzas Armadas puede disponer a su regalado gusto respecto a la enajenación de estos inmuebles que no son de ellos, porque les fueron asignados. No se le entregaron en propiedad, le fueron asignados. Y en ese sentido esperamos que el ministro Espina va a cumplir con sus atribuciones. Espina es un hombre serio, ¿no es cierto? Y en definitiva, dado que los políticos no conocen estas cosas, porque a los políticos chilenos no les interesa mucho este tema del ordenamiento territorial, creemos que es necesario, y se le va a informar próximamente al titular de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, se le van a entregar todos los antecedentes para ver la posibilidad de hacer una investigación. Bueno, no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada, o sea, todo lo pasado ya está pasado y genera derechos a las inmobiliarias que compraron. Pero lo importante es terminar ahora con esta fórmula artificiosa para vulnerar la ley. Y en ese sentido tenemos plena confianza que las cosas se van a hacer correctamente. Hasta luego.